6 de agosto del 2024. La corrupción de la ciudad me corroe. He pasado tanto tiempo viendo hacia el vacío de la oscuridad que ya ni siquiera tengo recuerdos vagos de cómo se ve la luz. Mi espíritu se ha convertido... Oye, ¿puedes bajarle a tu monólogo interno, por favor? ¿Cómo es que escuchas mi monólogo interior? Nada más, yo no te puedes quejar de la oscuridad. Sí, nos cortaron la luz, pero ya la fui a pagar con mi salario, de hecho. Pero si no te pago. Exacto, no la pagué. Nos la estamos robando. Luego hablamos de eso. ¿Qué dices que estás viendo? Pues las Olimpiadas. Hoy pelea Imane Khalif. ¿No has escuchado hablar de ella? Ah, tienes razón. Imane Khalif es la boxeadora argelina que recientemente se vio envuelta en todo un escándalo tras haberle ganado en los Juegos Olímpicos a Angela Carini tras tan solo 46 segundos de combate, ya que hay un sector de la audiencia que afirma que Imane realmente es un hombre y que no debió competir en esta categoría en primer lugar. ¿Pero eso es cierto? Mi querido joven consternado, creo que tú y yo tenemos un caso por resolver. Ahora sí ya me vas a pagar. Empecemos con la investigación. Y es que es mucho más complicada de lo que parece, ya que hay mucha información falsa circulando en internet sobre el tema. Hay grupos en el poder involucrados que utilizan esta polémica con fines políticos, 2 organizaciones deportivas en conflicto. Y por si fuera poco, este caso se complica todavía más por nuestros sesgos ideológicos. A tal grado que algunas personas que regularmente se consideran progres están replicando mensajes de políticos como Trump y Milei, y los que regularmente se consideran antiprogres ahora están diciendo que el sexo de una persona no solo tiene que ver con los genitales. Es el día opuesto. Pero no te preocupes porque aquí entramos nosotros. Ya que te vamos a presentar toda la información verificada del tema para que tú puedas formar tus propias conclusiones. Sin embargo, para hacerlo tendremos que dejar nuestras ideas preconcebidas en la puerta. Yo soy el detective Go. Y yo, Adric. El joven consternado. Y este es el caso de la boxeadora con testosterona. Ah, debería ser escritor en vez de detective, ¿eh? Vamos por el principio. ¿Quién es Imane Khalif? Imane es una boxeadora argelina que actualmente representa a su país en las Olimpiadas de París 2024. ¿Pero realmente se trata de una boxeadora? Pues sí, ni modo que sea nadadora. Menso. Eso no, me refiero a que si nació biológicamente como mujer. Menso. Y ojo, porque aquí comenzamos a enfrentarnos con nuestros prejuicios. Uno de los primeros rumores falsos que se esparció sobre Imane es que se trataba de una mujer trans. O sea que nació biológicamente como hombre, pero vive y se identifica como mujer. Pero como dije, esto es completamente falso. A Imane se le asignó sexo femenino al nacer. Ha vivido toda su vida como una mujer, se identifica como mujer. Su pasaporte dice que es mujer y las personas a su alrededor la tratan como mujer. Entonces nació con palito o con... No es que alguna autoridad lo haya visto recientemente, pero si los doctores le asignaron un sexo femenino al nacer, es porque tiene genitales femeninos. Además hay que recordar que en su natal Argelia, la identidad transgénero no es legalmente reconocida y las comunidades LGBTI son altamente criminalizadas. También hay que aclarar que esta no es su primera competencia, ya que tiene años compitiendo en varios torneos con resultados mixtos. Por ejemplo, en el torneo 2018 de la Asociación Internacional de Boxeo, IBA por sus siglas en inglés, quedó en el lugar número 17 y en el torneo de la IBA del 2019 quedó en el lugar 33. O sea, iba a ganar, pero ya no. Y finalmente también participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde fue derrotada en los cuartos de final por Kelly Harrington de Irlanda. Hasta este punto, o sea 2020, Imane no se había visto envuelta en ninguna polémica, pero hace una semana su nombre le dio la vuelta al mundo. El 1 de agosto, durante las Olimpiadas de París 2024, el combate de Imane contra la boxeadora italiana Angela Carini llegó a su final después de tan solo 46 segundos de pelea, cuando la italiana se dio por vencido. Las cámaras olímpicas filmaron cómo Angela lloró tras la derrota y se negó a estrechar la mano de Imane. Posteriormente dijo en una entrevista: pudo haber sido el encuentro de una vida, pero tenía que preservar mi vida en ese momento. Entre líneas se leía que Angela sentía que esta no había sido una pelea justa, y la respuesta no se hizo esperar. Súbitamente varios medios comenzaron a cuestionar la elegibilidad de Imane para competir en el boxeo femenil, y figuras políticas asociadas con la derecha y los conservadores como Donald Trump, Javier Milei y Giorgia Meloni expresaron su desacuerdo a través de entrevistas y redes sociales. Es que pensaron que se llamaba Imane Khalif. ¿Entiendes? O sea, ay de yo y... Alguien tiene que hacer el humor por aquí. Yo puedo hacer más que consternarme. Esta gran polémica mundial destapó otra controversia reciente a la que Imane se había enfrentado en 2022 y 2023. Eso quiere decir que... Así es, mi querido joven consternado. Esta no era la primera vez que el sexo de Imane se ponía en duda. Y para hablar de esto, tenemos que hablar de la IVA. Ese 16% aquí en México. Cosa que
tú no pagas. La IVA, no el IVA. Sin H. Mejor ándale, préstame para las impresiones que ya están bien caras en todos lados. Me lo vas a pagar, ¿verdad? Prometo seguir buscando impresiones más baratas para que no gastemos tanto. Hoy lo gastemos. La Asociación Internacional de Boxeo, IVA por sus siglas en inglés, es una asociación deportiva rusa que organiza ciertas competencias de box a nivel mundial y solía supervisar los encuentros de box durante las Olimpiadas. O sea, ¿no lo supervisa el Comité Olímpico? No directamente, y ojo con eso de Rusia porque es importante. Cada uno de los deportes olímpicos es supervisado por una federación internacional. Antiguamente la IVA era la encargada de supervisar el boxeo olímpico, pero fue baneada en el 2023 tras varios escándalos de corrupción, malos manejos y decisiones controversiales. O sea, la FIFA pero en box. O sea, sí, pero la IVA fue más allá. O sea, que no iba, fue. Una investigación independiente del 2022 determinó que la IVA tenía una cultura histórica de manipulación de combate, incluyendo su desempeño en los Juegos Olímpicos del 2016, por lo que la IVA se convirtió en la primera federación internacional en ser expulsada del movimiento olímpico en el 2023. ¿Qué tiene que ver la IVA con todo esto? Que no lo pagas. Esta es la organización que afirma que las boxeadoras Iman Khalif y Lin Yuting, quien también está compitiendo en estos Juegos Olímpicos, no tienen los criterios para competir en el boxeo femenil, ya que dos pruebas independientes en su poder demuestran que ambas peleadoras tienen cromosomas XY, un patrón generalmente masculino. ¿Cómo que generalmente masculino? Ahorita vamos con eso porque es todo un tema, pero por el momento centrémonos en las acusaciones que la IVA le hizo a estas dos boxeadoras. La IVA afirma que le hizo dos pruebas diferentes a estas dos boxeadoras, una en el 2022 y la otra en el 2023, y que el resultado fue el mismo. Sus cromosomas eran XY en vez del XX que se espera de las mujeres, por lo que Imane fue expulsada del torneo de la IVA 2023. Pero hay algo muy extraño aquí. La IVA le hizo pruebas a Imane en el 2022. Supuestamente no cumplió con los criterios, pero aún así compitió ese año en Estambul en un torneo organizado precisamente por la IVA. Y un año después le hicieron otra prueba que supuestamente también falló, y aún así también la dejaron participar en su torneo de Nueva Delhi. ¿No la habían descalificado? Sí, lo hicieron 3 días después de que Imane venciera a la boxeadora rusa y justo antes de que pudiera pelear en la final. La pregunta es, si tenían estos resultados, ¿por qué la dejaron pelear en sus propios torneos y por qué la descalificaron a mitad de uno? Tenemos que aceptar que el timing fue sospechoso. Imane no está solo en esto, ya que en el 2016 el boxeador Michael Conlan acusó a la IVA de corrupción tras perder en una decisión contra otro peleador ruso. Recientemente el presidente de la IVA, Umar Kremlev, Ay, ese nombre te dan ganas de tomar vodka. dio una conferencia de prensa en donde dijo que aclararía la verdad acerca de Imane y Lin, pero en vez de dar más información se limitó a decir lo que ya había dicho, que supuestamente existen estas dos pruebas que dicen que estas boxeadoras tienen cromosomas XY y que no la pueden mostrar por razones de confidencialidad. Pero sí dijo en los resultados. Después, según lo que reporta The New York Times y el Washington Post, Kremlev se presentó en una pantalla gigante llena de imágenes religiosas y procedió a quejarse del show drag de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, un tema del que también ha hablado bastante en su TikTok. Por su parte, Mark Adams, portavoz de los Juegos Olímpicos, dice que estos exámenes que la IVA tiene sobre Imane y Lin están tan llenos de fallas que es imposible acoplarse a ellos. Tanto el New York Times como el Washington Post afirman que no se ha presentado evidencia que sustente que Imane o Lin realmente tengan cromosomas XY. Pero sí hay un sitio web independiente llamado Three Wire Sports que afirma que sí tuvo acceso a estos exámenes y que son genuinos. Lamentablemente es la única fuente que encontré al respecto y no dice de qué manera pudo acceder a esta información supuestamente confidencial. Hagamos un recuento entonces. Hasta ahora la IVA no ha presentado ningún documento que pruebe que Imane tiene cromosomas XY, pero el Comité Olímpico tampoco ha hecho una prueba propia. Lo que sí sabemos es que Imane se le asignó un sexo femenino al nacer, creció como mujer, tiene todos sus papeles en regla como mujer y que vive en un país en donde no existe la identidad trans y la comunidad LGBT es fuertemente criminalizada. Todo rumor que hayas escuchado de que ella es trans o que cambió de sexo es completamente falso, por lo que no nos vamos a centrar en esta posibilidad, ya que no hay evidencia alguna que sustente esta teoría. Lo único que podría estar en el aire es si Imane tiene cromosomas XY, pero como dije, no se han presentado evidencias y hay que tener en cuenta que esta declaración viene de una organización que fue expulsada por corrupción y peleas arregladas mucho antes del caso de Imane, una organización cuyo presidente claramente está impulsando una narrativa ideológica que a los políticos les encanta explotar. Pero ¿qué pasaría si la IVA tiene razón? ¿Qué es eso de los cromosomas XY?
XY. Una pregunta muy interesante, joven consternado. Ahí te va. Cuando una abejita y una flor... Ay, qué consternación. ¿Qué tal si me lo explica científicamente? Bueno, es que a mí me lo enseñaron así en la escuela, pero ahí te va. Cuando una persona nace, los doctores le asignan un sexo biológico, ya sea masculino o femenino, a cada infante por sus características físicas observables, como los genitales. Que es más o menos lo que nos enseñan en la escuela, que uno es hombre o mujer dependiendo de tus genitales. Sin embargo, la realidad biológica es mucho más complicada, ya que también tienen que ver los elementos como los cromosomas sexuales y las gónadas. Por ejemplo, lo más común es que una persona del sexo masculino tenga pene, cromosomas XY y testículos, mientras que las personas del sexo femenino tienen vulva y vagina, cromosomas XX y ovarios. Sin embargo, este no siempre es el caso, ya que hay distintas condiciones como el síndrome de Morris que hacen que una persona pueda tener vulva y vagina, cromosomas XY y testículos que nunca descienden, algo que cae dentro de la intersexualidad. Lo curioso es que las personas con este síndrome pueden vivir años sin saber que lo tienen, porque tienen vulva y vagina, fueron catalogadas como mujeres al nacer, crecieron como mujeres, se perciben como mujeres y un día fueron al doctor porque quizás tenían una hernia y ahí se dieron cuenta de que tenían cromosomas XY. También cabe aclarar que las personas con este síndrome pueden tener un aspecto estereotípicamente femenino o también una mezcla de características sexuales. Actualmente se estima que las personas intersexuales representan el 1.7% de la población, por lo que son más comunes de lo que pensamos, aunque quizás ellos no lo sepan. Y aquí yo te pregunto, supongamos que tu hermana de 20 años, aquella que es estereotípicamente femenina y que creció haciendo todas esas cosas que se espera socialmente de las mujeres, un día va al doctor y descubre que tiene cromosomas XY, ¿la llamarías ahora tu hermano? Ese es uno de los grandes prejuicios que existen en internet, el hecho de pensar que el único factor para decidir si alguien es hombre o mujer son los genitales, cuando la ciencia nos dice que se trata de una combinación de factores biológicos a los cuales todavía se le agrega un componente social y cultural. Entonces, ¿qué es una mujer? No me pagan lo suficiente para responder esa pregunta. A mí no me pagan en lo absoluto y aquí estoy, ¿verdad? Pero te garantizo que biológica y socialmente es mucho más complicado de lo que tu tía católica piensa. Ay, qué consternación. Pero esa no es la pregunta en cuestión aquí. Aquí la pregunta es un poco más sencilla. La verdadera pregunta es, si resulta que Imane tuviera cromosomas XY, ¿esto le daría una ventaja injusta sobre sus oponentes? Eso quizás sí se puede responder. Y es que resulta que un estudio del 2014 en mujeres deportistas con cromosomas XY determinó que sus andrógenos no son funcionales o están ausentes, por lo que no podemos decir que la testosterona es responsable de su desempeño atlético. O sea que no tienen una ventaja hormonal. Lo que sí menciona el estudio es que la condición XY hace a estas personas estadísticamente más altas que las mujeres XX. Eso podría ser una ventaja genética. Pero habría que preguntarnos si realmente se trata de una ventaja injusta que no vemos en otros deportes, ya que no hay un margen de estatura reglamentario en deportes como el box o el básquetbol, y también hemos visto casos de estudio muy interesantes como el de Michael Phelps, quien se cansa menos que una persona normal por su baja producción de ácido láctico, tiene mayor elasticidad en sus articulaciones y una envergadura inusual. ¿Usted cómo sabe, detective? Me refiero a que la distancia que abarcan sus brazos es mayor. Todas estas ventajas son naturales porque no hay un proceso artificial o químico de por medio, simplemente así nacieron. Con una envergadura inusual. Pero lo mismo pasa con Imane. Lo de que así nació, no lo de la envergadura. De igual forma, tanto hombres como mujeres producimos testosterona y estrógenos. Es cierto que hay niveles que son más comunes, pero hay ocasiones en donde una mujer puede producir más testosterona que un hombre por razones completamente naturales. Entre ellas su lugar de origen, ya que las personas de ciertos países producen más testosterona en promedio que las de otros. La pregunta aquí es en dónde trazamos esa línea de qué se vale y qué no se vale. ¿Cuáles ventajas sí y cuáles ventajas no? ¿Por qué cuando se descubre que Michael Phelps tiene ventajas genéticas se le alaba y a estas deportistas se les cuestiona? Y la respuesta tampoco es binaria, ya que distintos deportes tienen parámetros diferentes sobre los niveles de testosterona aceptables. Por ejemplo, la Organización Mundial de Atletismo no le permite competir a mujeres con altos niveles de testosterona en categorías desde los 400 metros en adelante, pero sin categorías de menos metros. Esto es irónico porque entonces las mujeres que producen naturalmente más testosterona, estamos hablando de mujeres biológicas, cromosomas XX, se ven obligadas a medicarse para disminuir artificialmente sus niveles. Toda esta controversia no solo ha planteado estas preguntas, sino también ¿qué hacemos con las personas intersexuales en los deportes? ¿Acaso no tienen derecho a competir? Lo que sí es un hecho es que este suceso deportivo abrió las puertas a una discusión sumamente compleja para la cual no hay respuestas sencillas, y al hacerlo, muchas personas con intereses políticos se aprovecharon de la desinformación y los prejuicios de las personas para dar mensajes falsos y populistas. Tan es así que la IVA le ofreció a la boxeadora italiana Angela Carini $100,000, el equivalente al premio
olímpico tras perder su combate. Carini no aceptó el dinero y lo comprendo. Quizás no quería ser parte de un mensaje político o quizás sintió que ese dinero se sentía sucio de alguna manera, ya que seguramente la IVA la utilizaría de propaganda. En vez de eso, Carini volvió a dar una entrevista y dijo lo siguiente: toda esta controversia me entristece y me siento triste por mi oponente también. Quiero disculparme con ella y con todos los demás. Estaba enojada debido a que mis olimpiadas se habían esfumado. No tengo nada en contra de Khelif. Si la encontrara de nuevo, la abrazaría. Como verás, los eventos deportivos no están exentos de mensajes políticos. El caso de Imane Khelif y toda esta polémica puso a prueba nuestros mayores sesgos culturales e ideológicos y nos demostró que incluso en el deporte hay muchos intereses políticos y prejuicios en juego. Siendo honestos, la polémica no se hubiera desatado si Imane hubiera perdido contra Angela, como perdió contra otras oponentes en torneos pasados, o si hubiera tenido una apariencia más estereotípicamente femenina, y eso es algo que debemos tener en cuenta a la hora de opinar del tema. Pero cuando las aguas de la verdad se enturbian por la sucia corrupción de las ideas de internet, la evidencia será la luz que nos lleve a salvo del otro lado. Sobre todo porque ya vamos a pagar. No, de hecho tú la vas a pagar. Yo soy el detective Go. Y yo el joven endeudado, digo, consternado. Y al menos por ahora este caso está cerrado.